Vamos a estudiar el día de hoy Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Colosenses 2, 16 al 23. Y lo hemos titulado Que nadie los descalifique. No queremos ser descalificados. Tenemos un premio. Estamos luchando, hemos luchado. ¿Cuánto tiempo llevamos en la fe? ¿Cuánto tiempo hemos luchado? A veces, mal que bien, a veces no, la lucha no es tan precisa, pero llevamos tiempo que llevamos luchando por la fe. Sería una pena que terminemos de alguna manera descalificados. Y esto es tan aplicable a los que ya llevamos mucho tiempo en la iglesia, como a los que están comenzando su fe también, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pablo les escribe a los hermanos en Colosas, advirtiéndoles del peligro de ser descalificados por la intervención de alguna persona. Vamos a leerlo. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, comenzando, ¿no? Dice Pablo, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo, ¿no? Obviamente que esto se refiere a prácticas del judaísmo, ¿no? Que las lunas nuevas, que todas estas cosas, ¿no? Las fiestas, los sábados, las comidas. Hay ese grupo de personas en sinagoga y esos judíos ahí en Colosas que pueden interferir con el bienestar de los hermanos y con su fe, con su caminar en Cristo. Entonces vamos a profundizar un poquito, ¿no? Vamos a pensar a qué se refiere este por tanto en el texto del capítulo 2, versículo 15 dice por tanto ¿qué? ¿De dónde viene? Bueno, si ustedes se acuerdan del versículo anterior, el apóstol Pablo nos decía que Cristo había triunfado sobre todos los principados y potestades y que los había exhibido públicamente en la cruz. Y nosotros vimos la semana pasada cómo fue que Cristo exhibió públicamente. Pretendieron exhibir a Cristo. Las autoridades judías, la misma autoridad romana, los mismos príncipes y potestades celestiales pensaron que iban a poner en vergüenza a Cristo en la cruz, lo clavaron ahí desnudo y la gente pasaba y meneaba la cabeza y todas estas cosas, pero en realidad cuando Cristo resucitó y en realidad lo que estaba pasando en ese momento es que todo poder, señorío, toda autoridad, toda fuerza, todo espíritu y toda injusticia humana estaba siendo avergonzada, estaba siendo despojada de su poder, ¿no? Entonces, puesto que Cristo ya despojó a todas las autoridades de su poder, dice el apóstol Pablo que nadie los juzgue. No, él es el Señor. Cristo ya no hay quien se atreva a juzgar, o quien pueda juzgar. Parecido a lo que Pablo decía en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Cristo murió por nosotros, ¿quién es el que nos acusará? ¿Quién es el que nos condenará? ¿Quién es el que puede juzgarnos de alguna manera? Entonces, Pablo les recuerda a los colosenses, hermanos, ahí están estos judíos hablando de que se debe hacer esto, que no se debe hacer aquello, no, que nadie los juzgue. Realmente la idea aquí es que no le permites a nadie tomar decisiones espirituales por ti. ¿A quién le vas a permitir que tome las decisiones espirituales por ti? Tú respondes a Cristo. Tu vida espiritual es tu vida. No puedes permitir que otra persona interfiera y ponga mandamientos, ordenanzas rituales que Dios no ordenó. No, ¿a quién le vas a permitir que controle tu vida espiritual? La semana pasada hablamos del peligro de que alguien venga y cautive nuestra mente, que nos secuestre el pensamiento. Bueno, cuando te secuestra el pensamiento, entonces terminas haciendo lo que la gente dice que hagas. Terminas siguiendo los preceptos humanos. Pablo dice que nadie los juzgue, ¿no? O sea, que nadie tome decisiones por ustedes, ¿cierto? Ahora, ¿en qué dos áreas podrían los falsos maestros allá en Colosas pretender tomar decisiones por los nuevos cristianos en Colosas? Son cristianos nuevos, están empezando en la fe. ¿En qué áreas? Principalmente nos habla de dos áreas, ¿no? En cuanto a lo que se puede comer y no se puede comer, y en cuanto a la observancia
de fiestas, rituales y religiosos, ¿no? Esas dos áreas, ¿no? Entonces, la primera es los alimentos, las leyes sobre los alimentos. Los judíos tenían una ley que está en el Antiguo Testamento, se le conocía en aquel entonces como kashrut, que es, ustedes han oído de la sal kosher, que la recomienda mucho, que la sal kosher, que los alimentos kosher, bueno, de ahí vienen, ¿no? Las cosas permitidas, los alimentos que se podrían comer. Eso no fue que se lo inventaron los judíos en Colosas, eso no era una... Sí le habían añadido tradiciones, porque los judíos a la palabra de Dios le añadían cosas. No era suficiente la ley, sino que ellos le ponían más detalles y más especificaciones, según ellos, para que la gente pudiera ser más fiel a la hora de cumplir la ley. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe la sinagoga en Colosas, en la época del Nuevo Testamento, en la época de Jesucristo, los judíos ya le habían añadido cosas a todos estos preceptos de la ley. Pero era algo que estaba en el Antiguo Testamento. Aquí tienen ustedes los versos, si ustedes los quieren leer, pueden tomarle una foto ahí y después lo pueden leer con calma. Levítico 11 tiene una lista larga de lo que se puede y no se puede comer. Deuteronomio capítulo 14 también, ¿verdad? Una lista larga. Éxodo capítulo 23, 19 y Éxodo 34, 26 dice que no se puede comer el cabrito cocinado en la leche de su madre. Es una especificación, es un alimento prohibido, ¿sí? Que cocinar cabrito en la leche es un alimento prohibido, ¿no? Deuteronomio 14, 21 dice que todo animal, no se puede comer ningún animal que muera de muerte natural. Pues es como que sentido común, ¿no? Yo lo tuve por experiencia, porque por allá una vez, sí les he contado la historia una vez por allá en Solferino, en México. Unos hermanos atropellaron un conejo y lo guardaron ahí. Y cuando llegamos nosotros, ay, hermano, tenemos conejo, qué bueno, ¿verdad? Los hermanos murieron en la lucha. Pero bueno, Deuteronomio capítulo 14, uy, hermano, ese conejo es terrible. Yo veo como 2, 3 días del conejo atropellado. Deuteronomio 14, 21, un animal no se puede comer si ha muerto de muerte natural o atropellado o una cosa así, ¿verdad? Y otra vez vuelve y repite que no se debe comer el cabrito en la leche de su madre, ¿no? Ahora, aquí tenemos las listas más o menos para resumir, para que ustedes se den cuenta. Los animales permitidos, los mamíferos permitidos son vaca, oveja, cabra, venado, esas cosas se pueden comer. Lo que no se puede comer son rumiantes que no tengan pezuña o que no sean rumiantes, ¿no? Por ejemplo, el cerdo tiene la pezuña hendida, pero no es un rumiante, entonces el cerdo no se puede comer. Los judíos son muy estrictos con no comer cerdo. El camello, por supuesto, no se puede comer. Yo no creo que nadie haya querido comer camello, pero bueno, en la ley mosaica estaba que no se puede comer el camello, no se puede comer conejo. Mire que el conejo es sabroso. Ya cuando lo matan, cuando hacen un buen conejo, el conejo es muy rico, pero los judíos no podían comer conejo ni liebre. ¿Cierto? Eran animales prohibidos. Y eso estaba estipulado en el Antiguo Testamento. Era parte de las normas, leyes, estipulaciones que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y los judíos seguían conservándolas, aunque, como decíamos, les habían añadido cosas, pero ellos seguían siendo muy estrictos en el cumplimiento de estas regulaciones. Ahora, animales acuáticos permitidos. Se podía comer todo pez que tenga aletas y que tenga escamas. Eso incluye el salmón, la trucha, el atún, el bacalao, todo eso está bien. Los que les gusta el camarón, no se podía comer camarón. No se podía comer camarón. Langosta, y es bien sabrosa la langosta, no se podía comer langosta. Cangrejo, sabroso el cangrejo, rico, no se podía comer el cangrejo. Ostras, son bien buenas las ostras, bien sabrosas. A algunos no les gusta, están haciendo cara. A mí me gustan las ostras, tanto cocinadas como así con limoncito, y eso, muy ricas las ostras, ¿no? Pulpo, allá lo ven en la jarrita del pulpo, muy sabroso, no se podía comer un pulpo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los judíos eran bien particulares en las cosas que comían y no comían, ¿no? Se permiten comer las aves con tal de que no sean aves rapaces, no se pueden comer sopilotes, ni se pueden comer ninguna
ave que sea carroñera, ¿verdad? Vean lo que dice Levítico 17, 13 al 14. Todo esto está escrito en la ley de Dios. Dios mismo dio estas normas, estas leyes en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando un israelita, un inmigrante que vive entre ustedes, caza un animal o un ave que pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con la tierra. O sea que la forma en que se sacrificaba el animal era específica. No se puede comer un animal que no haya sido sacrificado de la manera prescrita por la ley. Había que degollarlo y derramar la sangre en la tierra, porque la vida de todo ser vivo está en la sangre, y por eso yo les ordeno a los israelitas: ustedes no comerán la sangre de ningún ser viviente. El que lo haga será separado de la comunidad. Era muy drástico, muy serio, no se podía acabar. Ahora, los gentiles no, los gentiles comían de todo, cerdo, venga, ¿no? Sangre, venga, lo que sea, ¿no? Los judíos no. Nosotros comemos la morcilla, la moronga, como le llaman, ¿verdad? Es sabroso. Los judíos, eso no era alimento no permitido para comer, ¿no? Ustedes se pueden imaginar que en una ciudad gentil como Colosas, por ejemplo, todo el mundo sabía que era judío. Iban a la carnicería y lo que compraban tenían que preguntar cómo sacrificaron al animal. Es más, los judíos de la época de Jesucristo, la época de los apóstoles, tenían, ¿cómo diríamos?, carniceros especializados que sabían cómo sacrificar los animales para que los judíos pudieran comer. Entonces eran muy especiales en la dieta, y eso los marcaba de las demás personas. Eso los hacía obviamente completamente diferentes. Eso los distinguía. Era una marca bien palpable y visible. Iban a una comida, a una convivencia, bueno, todo tenía que ser kosher. O sea, todo tenía que ser alimentos aceptados por la ley judaica, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Nos habla también de las fiestas, las lunas nuevas, las lunas nuevas que eran mensuales y los sábados semanales. Ellos se celebraban estas fiestas. Había varias fiestas que se celebraban cada año. No todos los judíos podían ir a Jerusalén, porque había que ir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Pero ellos hacían el esfuerzo, y muchos de ellos iban que a la Pascua, que a la fiesta de los tabernáculos. Cada año iban a Jerusalén. Y los amigos y la gente de la ciudad, por ejemplo, en Colosas, ellos veían que ¿a dónde va? No, que van a Jerusalén porque van a celebrar la fiesta de la Pascua, o que van a Jerusalén porque van a celebrar la fiesta del tabernáculo. Era una forma visible de identificarlos como pueblo de Dios, ¿no? Ahora, cada mes celebraban la luna nueva, todos los meses, sin falta. Aquí tenemos en Números capítulo 28, del 11 al 25, tenemos lo que el Antiguo Testamento prescribía para la celebración de la luna nueva. Claro que esa prescripción, ustedes lo pueden leer allá en la casa con más detenimiento, ¿no? Claro que esa prescripción era para cuando estaba el templo, cuando los judíos estaban en su tierra, tenían el templo y se hacían los sacrificios. En la sinagoga no se podían hacer los sacrificios, ¿no? Pero sí se guardaban las lunas nuevas, se hacía oración especial, se tenían reuniones especiales que los judíos veían. ¿Qué están haciendo los judíos? Están celebrando la luna nueva cada mes. Sí, cada mes. Como si fuera poco. Cada semana había que celebrar el sábado y eran bien estrictos en la celebración del sábado. Un trabajo, un movimiento, no cosignaban, bien detallado lo que se podía hacer y no se podía hacer el día sábado. Entonces, todas estas cosas marcaban al pueblo de Dios. Pablo dice: hermanos, eso no permitan que nadie los trate de comprometer. Ustedes no celebran la luna nueva, entonces ustedes no son del pueblo de Dios. Ustedes comen cerdo, pero ustedes no pueden ser del pueblo de Dios. Ustedes van a la carnicería y compran cualquier cosa que venden los carniceros, ustedes no pueden ser del pueblo de Dios. Pablo dice: no permitan que nadie tome esas decisiones por ustedes, no permitan que nadie los juzgue respecto a esas cosas. Pero si están en el Antiguo Testamento, pero si son parte de lo que Dios
ordenó, ¿no? Entonces Pablo dice, bueno, es que todas estas cosas son sombra, ¿no? Pero antes, en el Nuevo Testamento Jesús ya lo había dicho, ¿cuál es la identidad del cristiano? La identidad del judío era todas estas cosas. Para el cristiano, dice Jesús en Juan capítulo 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también que se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. ¿Qué espera Jesús que sea la marca que identifique al nuevo pueblo de Dios, a los nuevos discípulos? Aquí tenemos la marca que Jesús espera. Los judíos tenían todas estas marcas, tenían la circuncisión, tenían todas las fiestas, la comida que hacían. Es decir, eso los identificaba como pueblo de Dios. Jesús dice, esta es la verdadera marca. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para con nosotros. Entonces, ¿para qué sirvieron todas estas marcas que Dios en un momento dado ordenó para su pueblo? ¿Por qué ordenar a su pueblo todas estas cosas? ¿No? Bueno, dice el apóstol Pablo que todo esto eran sombras de lo que ha de venir. Aquí tenemos una foto, ¿no?, que nos puede ilustrar esto un poquito, ¿no? Si tú no ves la persona que llega, pues ves la sombra y la sombra te llama la atención. Alguien viene. La sombra tiene su propósito, sirve su propósito. No es que, una sombra. No. Tú estás ahí en un callejón solo y ves que se acerca una sombra y ¿quién será? ¿No? La sombra delata, denuncia, anuncia la venida de alguien más, ¿cierto? Ahora, las prácticas e instituciones del antiguo pacto, decimos aquí, son anticipaciones históricas y visibles del mundo nuevo que Dios promete. No es que no sean útiles, no es que no sirvieron su propósito, no es que, esto es del Antiguo Testamento, eso no sirvió para nada. En su época tuvo un propósito, en su época fueron útiles, fueron históricas, no fueron simplemente una, que te dijera, no fueron simplemente una invención de los judíos, sino que Dios ordenó estas cosas y servían como una representación, un anuncio, una anticipación del mundo que vendría, ¿no? Según el propósito eterno de Dios que Él había prometido. Dios tenía un propósito desde siempre, y estas sombras, ¿cuáles eran las sombras? Toda esta forma de distinguir al pueblo de Dios, las instituciones, el templo, los sacerdotes, la circuncisión, las prácticas que se hacían, todo esto era una forma de señalar, viene algo mejor, viene una realidad más verdadera, servía para anunciar la venida de ese mundo, ¿verdad? En Cristo, ese propósito, que realmente es el futuro que nosotros esperamos. Porque ese propósito de Dios es el futuro. ¿Qué es lo que va a haber mañana? ¿Qué va a haber mañana? Que se va a sacar más petróleo, que vamos a tener más ganancias, que vamos a cambiar el petróleo por energía eléctrica, que vamos a inventar robots. A propósito, el otro día en un Walmart de esos de barrio, Walmart, en Farmer Branch, que me voy encontrando con un robot. Estaba haciendo la limpieza. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a inventar robots. Ya estamos viendo los carros estos que no necesitan conductor. No, hermano, lo que va a pasar es que la voluntad de Dios se va a cumplir. Lo que va a pasar es que el propósito eterno de Dios se va a realizar. Eso es lo que va a pasar. Ese es el futuro. Pero ese futuro ya está presente en Cristo. Ese futuro ya ha comenzado en Cristo. En Cristo, este propósito, que es el futuro esperado, irrumpió súbitamente en el mundo presente. Para Pablo fue una sorpresa.
encontrarse con Cristo resucitado. Él no se lo imaginaba. Él lo vio en el camino a Damasco. Entonces, la venida de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, son una manifestación del futuro que ya está presente con nosotros, ¿no? Por eso, frente a la realidad, aquellas instituciones y aquellas prácticas ya no son marcas de identidad necesarias. Han pasado a un segundo plano, como una sombra, cuando el cuerpo real que la proyecta se hace presente. Estas sombras deben reverse a la luz de la nueva realidad presente. ¿No? ¿Qué estamos diciendo aquí? Hombre, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una vez que está presente ya el mundo futuro que Dios anunció, una vez que está presente Cristo, todas estas instituciones que son sombras pasan a un segundo plano. Si tú ves que se va acercando una sombra y de repente ves que la sombra es de tu hijo, ¿qué importa la sombra? Ya no vas a quedarte mirando la sombra. Ahora es hora de abrazar al hijo, de saludarlo, de contento, ¿verdad? Porque ya está presente, el cuerpo presente. Eso es lo que pasa con Cristo, ¿no? Aquellas personas fueron sombras. Ahora, el problema es que hay que volver a leer el Antiguo Testamento. El problema para los judíos es que Pablo les está diciendo, puesto que ya estamos viviendo en esta nueva realidad, van a tener ustedes que volver a leer el Nuevo Testamento y no lo van a poder leer con los mismos ojos con que lo leyeron antes de que viniera Cristo. Ahora es otra cosa. Ahora tienen que entender qué fue lo que Dios quería. Dios quería que ustedes fueran un pueblo separado, ¿no? Dios quería que la gente se diera cuenta que ustedes eran un pueblo consagrado, que eran un pueblo especial, pero ahora esa consagración está en Cristo. Ahora lo que la gente tiene que ver en ustedes es a Cristo. Ustedes están en Cristo, Cristo está en ustedes. Lo que los identifica ahora que estamos en la nueva realidad, en la realidad final y definitiva, lo que los identifica a ustedes ahora es la vida de Cristo, la presencia de Cristo en su vida, ¿no? Entonces, en Cristo nosotros empezamos a vivir ese futuro. No que ya lo estemos viviendo en su plenitud. Aquí todavía estamos en la carne, aquí todavía tenemos nuestras luchas, nuestras enfermedades, pero en Cristo ya hemos empezado a vivir a ese mundo futuro porque Él es el nuevo hombre, ¿verdad? Entonces, de esa manera el apóstol Pablo nos explica por qué en el Antiguo Testamento están estas prescripciones, estas legislaciones, estas sombras, y cómo es que en el Nuevo Testamento ya ocupan un segundo plano. No que sean inútiles, sino que, bueno, en su lugar desempeñaron su papel y ya pasó su función y ahora estamos en una nueva realidad. Ahora, las sombras son una parte real de la historia, ¿no? En esta flecha estamos mostrando lo que era la idea de Platón, la idea platónica acerca de las sombras. Platón es un filósofo que había vivido por allá 600 años antes de Cristo y mucha gente conocía la filosofía de Platón y seguían hablando de Platón. Obviamente en Colosas eran griegos y Colosas era una ciudad que conocían bastante de esta filosofía y todo, y había esa posibilidad de mezclar, ¿no? la filosofía platónica con el judaísmo y todas esas cosas. Platón enseñaba que el mundo físico, todo lo que vemos en el mundo físico es simplemente una sombra, que no es la realidad. Platón pensaba que había dos mundos. El mundo de las sombras, que él lo compara con una caverna donde la gente está encerrada y hay una llama y la gente ve solamente las sombras, pero nada de eso es real, ¿no? Y hay otro mundo que es el mundo de la realidad. Para Platón, ese mundo de la realidad era el mundo de las ideas, el mundo de las ideas puras.
que no cambia, que es verdadero, que es eterno. Y Platón decía que una persona puede irse moviendo, irse trasladando del mundo físico, que son puras sombras, al mundo ideal, el mundo de las ideas, mediante la contemplación intelectual. Para Platón, si razonas, si filosofas, esa filosofía te va llevando a que descubras en tu mente mejor lo que es el mundo de las ideas. Esa era la idea de Platón, que mucha gente en Colosas seguramente conocía. Ahora, en el mundo religioso, esto también se puede volver más o menos asimilado, ¿no? La versión religiosa de esto es que tenemos un mundo físico que es pasajero, no importa, todo esto es cuerpo, todo esto es físico, eso no importa, porque hay un mundo espiritual que es el mundo verdadero, que no tiene nada que ver con el mundo físico, ¿no? Y uno puede ascender a ese mundo espiritual mediante prácticas religiosas. Si ayunas bastante, si haces sacrificios corporales, si mortificas tu carne, si haces ciertas prácticas, entonces vas a poder dejar el mundo de la carne y el espíritu va a poder elevarse al mundo de los espíritus y ya te puedes olvidar de la carne. Pero acuérdense ustedes que para Dios la esperanza es la resurrección de los cuerpos. No, si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, entonces nuestro cuerpo terrenal también será vivificado, dice Romanos capítulo 8, creo, versículo 11, ¿no? Entonces, aquí tenemos la visión de Pablo. Esto es lo que Pablo enseña, que no es lo mismo que Salvador. Es fácil que nosotros leyendo a Pablo podamos decir, es que Pablo está como enseñando algo así como Platón, como que la sombra, y que luego vamos a ir al mundo. No, lo que Pablo enseña es que hay una historia de la redención, es que Dios ha venido desarrollando una serie de eventos, de acontecimientos, una historia que conduce a la redención, a una consumación futura, que es la nueva creación que vemos en Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21, ¿no? En la primera etapa, en el Antiguo Testamento, es una etapa. No es que no sea real, no es que no sirva de nada, no es que no, fue una etapa de promesa y de preparación. Nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios preparó a la humanidad, preparó a su pueblo para recibir la nueva revelación. Ahora viene Cristo, y con Cristo irrumpe la nueva era. Ya la empezamos, ya estamos en esa nueva era. Dice el apóstol Pablo, creo que 1 Corintios 10:11, que a nosotros nos han alcanzado los fines de los tiempos. La última era. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿no? Entonces ya nosotros estamos viviendo estos postreros días en esta última era y estamos a espera de la consumación de lo que Cristo comenzó, que termine en el día final. En este sentido, Pablo habla de las sombras, no como de algo irreal, fantasioso, sino como una etapa en la historia en la que se prometió y se profetizó la venida de Cristo y de la nueva humanidad. Ahora, tengamos eso en mente para que podamos más tarde comentar preguntas o algo. Colosenses 2, 18 al 19, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿no? Vea, que nadie los descalifique, que nadie se convierta en un árbitro tramposo, en un árbitro falso, que les quite el premio que ustedes han estado buscando, ¿cierto? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. La palabra esta, catabrabuseo, es precisamente esa, actuar como un árbitro, ¿no? Hizo bien, no hizo bien, no permitan que nadie se interponga entre ustedes y Cristo, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de estos falsos árbitros que son enemigos nuestros? Porque estos quieren descalificar
Hay gente que quiere descalificarnos. ¿Y de dónde les nace la idea de descalificarnos? Pues Satanás quiere que nos descalifiquen. Satanás quiere que nos llenemos de culpa, que nos llenemos de temor y que terminemos alejándonos de Cristo para abrazar una enseñanza, una doctrina que nos aparta del premio que Dios tiene reservado. ¿Cuáles son las características de estas personas? Bueno, aquí tenemos las características. Adoptan una vida austera y humilde. Muy estrictos, muy austeros, a muchos ayunos, se sacrifican, aparentemente pues son muy humildes y pues la gente los ve y dice, este parece muy sincero, no les crean, es una sola apariencia, ¿verdad? Enseñan prácticas religiosas que fomentan experiencias espirituales para tener visiones, la idea de tener visiones, no, pues hay una visión, que yo tuve un sueño, que Dios me reveló, que me habló, que no sé qué, y entonces la gente empieza a decir, son espirituales, son muy espirituales, porque mire cómo tienen estas visiones y estas cosas, ¿no? Y la gente se engaña. Hagan estas prácticas, ayunen, ¿no? Manténganse, qué sé yo, en oración por mucho tiempo para que Dios les revele estas cosas, ¿no? Presumen visiones. Están envanecidos en su mente carnal. Oiga, por fuera parecen humildes, por dentro son soberbios. Ellos piensan que son mejores que los demás. Y es carnalidad. Su mente realmente no ha alcanzado la espiritualidad. Es una mente carnal, ¿verdad? Y lo más grave, no están unidos a la cabeza que es Cristo. Están unidos a una religión, están unidos a unas prácticas, están unidos a unas experiencias, pero no están unidos a la cabeza. Y fuera de la cabeza no hay nada. Esas son las características. Si de repente quieren repasarlas en la casa y leerlas allá con su Biblia, y una foto a esto, ¿verdad? O si no hay, vamos a tenerlo adelante en el video, lo pueden ver y tomar nota de estas características, porque las hay, no solamente en Colosas, hoy en día sigue habiendo personas así. Entonces tengamos, como dijera el Chapulín, las antenitas bien puestas para que alguien no nos descalifique del premio que Dios nos ha llamado, ¿no? Culto a los ángeles, dice que hacen culto a los ángeles, nuestra versión Reina Valera, ¿no? Esa palabra culto es la palabra treskeia en griego, que quiere decir prácticas rituales. Básicamente son prácticas rituales, cierto tipo de religión, adoración a los ángeles o participación en el culto que rinden los ángeles. La versión Reina Valera dice, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. La forma en que se escribió originalmente este texto puede ser un poquito confusa. Entonces, una traducción alternativa podría ser presumiendo con detalle de lo que ha visto, hinchados sin fundamento en su propia mente carnal. Una persona puede ver en su mente cosas, se puede sugestionar al punto de ver cosas en su mente. Puede fumar alguna cosa, porque usan el peyote allá en México, pues ven cosas, pero ese efecto de la droga que han usado. Aquí también lo pueden usar droga, la gente puede ver cosas, pero la gente se puede sugestionar y puede tener visiones, aparentes visiones, pero estas personas presumen de esas visiones, se basan en esas visiones. En vez de decir lo que la cabeza dice, ¿no? Estas personas se jactan en esas experiencias especiales, visionarias que tuvieron en su vida. Pablo dice, tengan cuidado con esas personas, porque no son de confiar, ¿verdad? La progresión es ascetismo, o sea, no comas, no toques, no manejes, no ayuna mucho tiempo, no te vistas así, no te pintes allá, no te peluques, qué sé yo. Experiencias visionarias, ¿no? Y luego eso termina en ¿qué? En orgullo.
La persona se siente que yo soy mejor porque mire lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Colosenses 2, 20 al 23, que usted se ha muerto con Cristo a los principales elementos de este mundo. ¿Por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de hombres. Todas estas cosas tienen la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la que la obligación de sí mismo y el duro y el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Si lo vemos un poquito más detallado, los principios elementales son estos estoicoion, o sea, estos autoridades superiores, estos espíritus que ellos abogan, ¿verdad? ¿Por qué se someten? Pablo estaría diciendo, ¿por qué nos tendríamos que someter? ¿Saben? Nosotros morimos con Cristo. ¿Para qué nos bautizamos? ¿Por qué nos bautizamos? Para morir al hombre viejo. Morimos a todo lo viejo, morimos a Adán, morimos a todas esas cosas. Ya no pertenecemos al mundo. ¿Por qué tendríamos que someternos a estas regulaciones, a estas cosas que son temporales, ¿verdad? Que son del mundo? Hay tres razones que Pablo dice. Primera razón, todas estas cosas que están destinadas a desaparecer con el uso son materiales. Y todo se acaba, todo termina con el uso. Razón número dos, son según preceptos y enseñanzas de hombres, no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios, son cosas humanas. Razón número tres, tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana. Parecen, uy, qué espirituales, uy, qué sabios, uy, qué maravillosos, pero son una religión inventada. Son una religión humana, ¿no? En la humillación de sí mismo, es decir, adaptando una vida austera y humilde. Adaptándola, porque ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que tenías que hacer esas cosas? Tú mismo te dijiste, nadie te ordenó, nadie te mandó, tú estás haciendo cosas que los hombres mandan y no estás haciendo lo que Dios manda, ¿verdad? Y la cuarta razón es que en realidad estas cosas carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. La gente las hace para vencer los apetitos de la carne. ¿Sí? No, que yo tengo una tentación muy grande que me va a poner en ayuno. No. Estas cosas temporales carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que realmente necesitas es unirte a la cabeza, que es Cristo. De ahí viene el crecimiento, de ahí viene la fortaleza, de ahí viene la vida, de ahí viene la renovación. No de las prácticas y las cosas que hagas, sino de la unión que tú puedas tener con Cristo, ¿verdad?